Maravillosa tarde, noche, que nos das esa oportunidad de poder honrarte, adorarte, bendecirte y conocerte más a través de tu palabra, conocerte más a profundidad, Señor, entendiendo que tu palabra es vida y medicina, y a través de tu palabra puede llegar ese conocimiento pleno de quién eres tú, de todo lo que hiciste por nosotros y de este maravilloso propósito eterno que tú hiciste, Padre, en Cristo Jesús. Estamos agradecidos por cada día de vida que nos das esa oportunidad de respirar, de vivir para adorarte, bendecirte, exaltarte y poder expresarte aquí en la tierra, Señor. Agradecidos por este nuevo pacto, por esa gracia maravillosa, agradecidos por ese propósito eterno que tú hiciste, Señor, desde antes de la fundación de los tiempos y de la creación de este mundo, ese pacto donde incluía al Padre y al Hijo, para poder venir a la tierra el Hijo y poder manifestarse, morir en esa cruz y poder resucitar al tercer día para después ser glorificado e impartido a todo aquel que en Él cree. Por eso te honramos, Señor, porque tu sacrificio no fue en vano. Hay millares, millones pudiéndote exaltar y conociéndote en toda la tierra, Señor. Gracias por ese conocimiento pleno tuyo, Señor. Hoy comemos de ti, Señor, porque tú eres la vida, Señor, y sin ti nada somos, precioso Cristo. Gracias, maravilloso Espíritu Santo, porque tú exaltas a Cristo, lo glorificas, y te damos gracias porque tú nos diriges, nos guías. Tú eres nuestra guianza para llevarnos a Cristo, para llevarnos a ese entendimiento más de Cristo, para que esta mentalidad sea transformada, Señor, esta alma sea transformada, y así tú seas conformado y esta alma sea conformada a tu imagen, para que tú seas ese molde a través del cual nuestra alma se exprese, tú te expreses a través de nuestra alma, Señor, y esa alma puede expresarte a ti, precioso Cristo. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Declaramos, Espíritu, sabiduría de revelación, y se alumbran los ojos de nuestro entendimiento para que comprobemos cuáles son las riquezas de tu gracia, de tu gloria, y cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque cada día se ilumina ese entendimiento, porque se quitan vendas de legalismo, de religiosidad que han estado atando a tus hijos, Señor, en este tiempo y en todo tiempo. Declaramos en el nombre de Jesús que a través del conocimiento tuyo, Señor, son libres todos aquellos que escuchan acerca de ti, acerca de tu gracia, acerca de este nuevo pacto, Señor, acerca de tu propósito. Gracias te damos, Señor, porque creemos que tenemos ya la mente de Cristo operativa, con la cual podemos entender estos principios eternos que humanamente no los pudiéramos entender, pero a través de la mente de Cristo lo podemos entender, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Todo pensamiento de la mente natural, del entendimiento, lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y de tu palabra, y creemos en el nombre de Cristo Jesús que derribamos fortalezas mentales, argumentos que se hayan levantado contra el conocimiento de Cristo. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Todo el honor y la gloria sean para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos, bendiciones a cada uno de ustedes, bendecidos en Cristo Jesús. Gracias por estar acá reunidos con nosotros, y también pues a los que nos ven a través de estos medios de comunicación. Bienvenidos, bendecidos en Cristo. Y estamos transmitiendo, Michelle, a través de Facebook Guadalajara. Sí, listo, ok, estamos transmitiendo en vivo. No lo veo por ahí, pero ok, pues bienvenidos, y continuamos con el tema del propósito eterno y la voluntad del Señor, en el gran tema que se llama vacas sagradas o derribando argumentos, que es lo mismo. Entonces, las personas que nos ven a través de los distintos medios de comunicación, Facebook Guadalajara, de la Congregación Palabra de Fibras de Jalisco, así como cada persona que nos ve también de los distintos ciudades, países o poblaciones, asimismo de cada población, ciudad o estado de la República Mexicana, son todos bienvenidos. Y los que nos vayan a ver también a través de la página de YouTube también, en el nombre de Cristo Jesús, pues declaramos que será una palabra de edificación para cada uno de ustedes.
Muy bien, pues ya estamos listos para escuchar la palabra, Michelle. Y estamos ya transmitiendo a través de los diferentes grupos, Michelle. No veo conectado por ningún lado, pero no sé qué esté pasando con mi Facebook. Si no entra. Bueno, a mi Face sí. Ok. Pues bendecidos en Cristo, bendecido. Saludamos al pastor Federico Lara, que nos está viendo desde Portland, Oregon, creo. Y las demás personas que nos están viendo también, bendecidos en Cristo, que no han comentado, pero por ahí que nos están siguiendo a través de esta página, pues muchas gracias por seguirnos y sobre todo, gracias por compartir la palabra, porque cuando compartimos la palabra edificamos, ayudamos y sacamos las tinieblas a otros. La verdad que yo me propuse ya compartir a todo ministerio que enseña reino, gracia, verdad eterna, propósito eterno, nuevo pacto, etcétera, ¿no? Ya me propuse cada vez que tengo oportunidad o me dé cuenta de algún ministro que está por ahí transmitiendo, poder compartir. Ustedes también sean las personas que compartan, no le dé vergüenza, porque cuando compartimos la palabra no necesariamente tiene que compartir las mías, ¿no? Si no comparte la mía, comparte a los otros predicadores, pues, para que me entiendan. Pero cuando compartimos, mi hermano, edificamos, ayudamos, predicamos la palabra, porque a través de la palabra podemos llegar a esa luz, puede llegar a esta humanidad que está en tinieblas. Y cada vez que predicamos a Cristo, alguien va a ser libre, sea persona que esté sin Cristo, sea persona ya creyente o denominada cristiana, que ha nacido de nuevo, también necesitan ser edificados, porque realmente se necesita el cuerpo de Cristo ser edificado en la palabra de Cristo. ¿Ok? Muy bien, pues Rosalba Morales también que está conectada, un abrazo. La ministra Alma Lara también de acá de Portland, la pastora Alma Lara. Dianita Gastelum también de allá, de donde nos está viendo. También Dianita, saludos. Y saludos a todos los que nos están viendo y que están conectados. Un abrazo para cada uno de ustedes. Ok, pues continuamos con la palabra. Y bueno, ahí está el anuncio. Anunciamos ya que vamos a estar ahí con el pastor Federico Lara el día jueves, hora de Jalisco a las 8, hora de allá del Pacífico, hora de por aquellos lados son a las 7 de la tarde. Vamos a estar ahí compartiendo la palabra del Señor juntamente con el pastor Federico. Realmente es un privilegio. Ok, pues continuamos con el tema vacas sagradas, propósito eterno y voluntad del Señor. Vamos a Efesios capítulo 5. Por favor, vamos a Efesios capítulo 5. Y vamos a ver este texto que la verdad es que me gusta mucho. Efesios capítulo 5. Ok, Efesios capítulo 5, versículo 17, por favor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Okay? En ese texto bíblico, básicamente, si lo comparamos con otras traducciones y podemos ver, si Michelle nos puede ayudar ahí cuando dice otra Biblia el peregrino, por eso no sean imprudentes, antes comprended lo que el Señor desea. Fíjese, entiendan lo que el Señor desea. ¿Okay? Es buena traducción. Y luego hay otra traducción que se llama la palabra insensatos. Dice la Biblia Martín Nieto, esa traducción dice: por consiguiente no actúes como necios, sino procurad conocer cuál es la voluntad del Señor.
no sean necios también. Y luego hay otra Biblia que se llama, bueno, no sé cuál dice, no sé qué Biblia será, pero con B, T y H, ¿no? Dice, así que no sean irreflexivos. Al contrario, traten de descubrir cuál es la voluntad de Dios. Entonces, cuando como iglesia de Cristo nosotros estamos, es una instrucción muy importante del apóstol Pablo, ¿eh? Dice, no sean irreflexivos, al contrario, traten de descubrir. O sea, ¿sabe que es una de las cosas en la que erra mucho la iglesia de Cristo? Una parte no, porque el viernes pasado que estaba predicando acerca de que la iglesia de Cristo pues no maduraba porque necesitaba la formación de Cristo para que madure, y la formación de Cristo está basada solamente en entender el nuevo pacto, la gracia, el propósito eterno, qué fue lo que Cristo consumó en la cruz del Calvario, la obra terminada de Cristo en la cruz. Todo esto incluye, ¿no? La verdad presente, obviamente, que está basada en lo que Cristo ya terminó. Un nuevo pacto, obviamente, ya no basados en un antiguo pacto. Todo esto, en esa edificación debe ser la iglesia transformada, la mente de la iglesia, ¿no? El alma. La finalidad principal es que la iglesia madure, como lo hemos estado compartiendo con todas las enseñanzas del apóstol Ugarte, que la iglesia madure. Una iglesia que no es edificada en estos principios y en estas bases, que es en Cristo, jamás va a madurar. Va a ser una iglesia bebé. Y un bebé, aunque es heredero de todo, dice en Gálatas capítulo 4, en nada difiere de un esclavo. De acuerdo a todo esto, podemos entender que si un hijo de Dios desconoce la voluntad de Dios, que fue el propósito de Dios que hizo en Cristo Jesús, literalmente va a permanecer como un bebé. Digo, un bebé espiritual, sí, que nunca va a transformar el alma, va a nacer en Cristo, va a pertenecer a una denominación, va a servir inclusive arduamente en una denominación, todos los días va a estar predicando a Cristo y todo, como usted le quiera llamar. Y a pesar de que sirvió toda una vida a Cristo, a pesar de que a lo mejor duró 50 años en el Evangelio y después murió de algo, se fue con el Señor, a pesar de todo eso, aún así nació bebé espiritual y terminó como un bebé espiritual los días de su vida. Nunca hubo una madurez, porque la edificación para el cuerpo de Cristo no debe ser la edificación de un esclavo, ¿sí sabían? ¿Quién es el que está bajo esclavitud? Se podría decir, ¿quién es aquel que está bajo esclavitud? Bueno, aquellos que aún viven bajo preceptos de querer cumplir algo para merecer. Es decir, estamos hablando de lo que viene siendo, le denominan la meritocracia. Meritocracia es tratar de hacer algo para merecer, ¿no? Recuerde que si en Romanos, bueno, vamos a ver esto en Romanos capítulo 8, versículo 15, por favor. Es importante entender que mientras el heredero, porque sabe que somos herederos de todo, inclusive en Romanos, no sé si el capítulo 4 dice herederos del mundo, herederos de ese planeta, herederos de la tierra. A pesar de que somos herederos de todo, dice el apóstol Pablo, pero mientras permanece niño, en nada hay diferencia entre un heredero y un esclavo. ¿Sabe lo que se representa un heredero y un esclavo? Imagínense, heredero, hijo del rey; esclavo, aquel que sirve al rey y que nunca va a tener una herencia. ¿Qué nos gustaría ser? ¿El hijo del rey que tenemos herencia o el esclavo que no poseemos herencia? ¿Qué nos gustaría ser? Es muy buena pregunta que debemos de hacer a los hermanos en Cristo que nos vayan a ver de otras denominaciones, ¿no? De antemano no pertenecemos nosotros a ninguna denominación, lo aclaro, pero a los hermanos que nos van a ver de ciertas denominaciones, incluyendo los hermanos de la denominación de Palabra de Fe, incluyendo pentecostales, incluyendo bautistas, metodistas, presbiterianos, etcétera, ¿no? Etcétera. Calvinistas,
y de diferentes denominaciones, incluyendo todas las denominaciones, para que se me entienda. ¿Cuál es la diferencia entre el hijo que es heredero de todo porque es hijo del rey, o un esclavo que no posee herencia porque solamente es un servidor del rey, que a lo mejor recibe un salario o ni salario recibe? A lo mejor el alimento le dan solamente para que subsista. ¿Cuál es la diferencia? Si el heredero permanece un bebé, no conoce la herencia, no sabe lo que posee, no sabe lo que sea la herencia que se le ha dado en Cristo Jesús, no sabe que es heredero de Dios ni coheredero con Cristo. O sea, todo lo que le corresponde de herencia al Hijo, es decir, a Cristo, le corresponde a Él, le corresponde a la iglesia, le corresponde al creyente, le corresponde al nacido de nuevo que está en Cristo. Todo. ¿Sí sabía eso? Todo le corresponde. ¿Pero por qué nos corresponde? Porque estamos en Cristo, ¿no? Estamos inmersos, sumergidos en Cristo. Ahora, Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué significa? Bueno, el espíritu de adopción, como lo hemos estado entendiendo, es el Espíritu Santo que nos enseña, nos instruye, nos capacita para llevarnos hasta la plena madurez. Ese es el espíritu de adopción, ¿no? ¿De qué manera nos adopta el Espíritu? Bueno, en que nos ayuda al crecimiento espiritual. Bueno, no tanto espiritual, ¿no? Sino al crecimiento del Hijo de Dios, es decir, la transformación del alma, ¿no? Pero dice, a lo que quiero hacer énfasis es que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. ¿Qué significa el espíritu de esclavitud? ¿Qué éramos antes nosotros de conocer a Cristo Jesús? ¿Qué éramos? Esclavos. Éramos esclavos del pecado, ¿no? Esclavos de las tinieblas, esclavos de Satanás. Estamos sumergidos y sujetos a lo que dictaba, por decirlo así, un sistema, ¿no? Estamos en la ley del pecado y de la muerte, nos aplicaba, la teníamos. Sin embargo, cuando un hijo, por eso dice el apóstol Pablo, no han recibido ustedes el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ahora, ¿qué es lo que trae como consecuencia que alguien que todavía vive en esclavitud siendo heredero de todo? Es decir, se mantiene niño, pues. Porque un niño, aunque es el hijo del rey, es igual que un esclavo, o sea, se igualan, pues. En otras palabras, un hijo del rey, un hijo de Dios, que se mantiene un bebé espiritual, por decirlo así, porque no crece en el entendimiento de lo espiritual del nuevo pacto, del reino, de la verdad presente de Cristo Jesús en su obra consumada, que no crece en ese entendimiento de que estamos en un nuevo pacto, donde ya no hace un correcto trazo de las escrituras, ya no pertenece a un antiguo pacto, y entiende ahora que es una nueva creación, un nuevo espíritu unido al espíritu de Cristo, sentado con Él en lugares celestiales, totalmente completo, perfecto, santo y justo. Imagínense todas esas riquezas de su gracia, todo lo que Cristo conquistó para hacernos eso, pues. ¿Qué pasa cuando alguien no entiende eso? Pues es hijo del rey, hijo de Dios, es heredero de todo, pero como es un bebé y no tiene un crecimiento en esa área, no crece en Cristo Jesús, se mantiene igual que un esclavo. O sea, un hijo que no es maduro, es un bebé, es igual a un esclavo. Está en esclavitud. Ahora, ¿por qué los hijos de Dios están en esclavitud? Bueno, porque no reciben el correcto evangelio y la edificación en Jesucristo, ¿ok? Por eso se mantienen esclavos. Ahora, ¿son hijos de Dios esos esclavos? Sí, son hijos de Dios. ¿Se van a ir al cielo con Cristo cuando se vayan de esta tierra? Sí. ¿Cristo está habitando en ellos? Sí. Pero ¿saben una cosa? No disfrutan la herencia, porque no conocen la herencia. Es como tan sencillo de entender. Si una persona allá en Europa, alguien, digo, de los españoles que se vinieron y se metieron con la haciendita por allá con Hernán Cortés, y por allá le sale un
abuelo usted y le dice, le dejó 1 millón de euros en propiedades. Un ejemplo, que usted tuviera 1 millón de euros en propiedades allá en España, que de todos esos españoles que se vinieron y por allá murió, y resulta que usted resultó el heredero. ¿Qué pasaría? Y la herencia la tienen, a lo mejor 5 personas son los herederos, entre los cuales hay un mexicano que es usted, y los demás son 4 españoles. ¿Qué pasaría si esos 4 españoles, que también son herederos juntamente con usted, y a cada uno le corresponde 1 millón de euros? Es decir, 5 millones de euros se van a repartir, y son 5 personas los beneficiarios del testamento. ¿Qué pasaría si esos 4 españoles, que son a lo mejor sus primos en 5ª generación o 10ª generación, pero no le informan a usted que es heredero? Nunca lo llaman para que vaya a escuchar lo que se le dejó como herencia. ¿Usted podrá disfrutar de esa herencia aunque tenga 1 millón de euros en propiedades allá en España? Digo, ¿podrá disfrutarla? No. ¿Por qué no la va a disfrutar? Porque nunca tuvo conocimiento o entendimiento de qué era lo que poseía. ¿Estamos entendiendo? Es lo mismo que sucede con los hijos. Mientras el hijo permanece niño, no conoce la herencia, no conoce lo que Cristo pagó, no conocen la obra terminada, no conocen que hay un nuevo pacto, no conocen que no tenemos que combinar pactos, no conocen que ya no vivimos en el antiguo pacto, no conocen que ya no se nos aplica la ley de Moisés, porque ya feneció y fue para un pueblo específico. O sea, si no entienden todo esto, y ellos, en lugar de ser edificados en este nuevo pacto de gracia, son edificados en el Antiguo Testamento, en sombras, tipos y figuras. Póngase a pensar, el Espíritu Santo ya vino, ya descendió sobre la iglesia, ya mora en la iglesia, o el Espíritu Santo va a venir cuando clamamos a Él y va a descender cuando nosotros clamamos. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un pacto y otro? Que el Espíritu Santo ya nos habita. Somos templos del Espíritu Santo, estamos totalmente ungidos, no hay un porcentaje de unción, porque mucha gente pregunta, oye, ¿cuál unción quieres? ¿La de Elías o la de Eliseo? ¿Cuál unción quieres? O sea, la iglesia de Cristo no anda anhelando una unción nueva, porque ya tenemos toda la unción del Santo, que es Cristo en nosotros, ¿ok? Entonces, cuando no se hace esa diferencia y que se le pide al Espíritu Santo, desciende. ¿Cuántos saben que hay canciones hermosas que dicen desciende Espíritu Santo, ven Espíritu Santo? Hermosas canciones. Ahora el asunto, esas canciones concuerdan con la realidad que ya tenemos ahora en Cristo Jesús en este nuevo pacto. No coinciden. Ahora, ¿qué pasa cuando la iglesia se está edificando en ese tipo de sombras, donde el Espíritu Santo no ha venido, donde no saben si por un error que cometan físicamente hablando, con los ojos, con los oídos o con la boca, no saben si por ese error van a perder la salvación? O sea, no están seguros de la salvación, no conocen su identidad de hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, no conocen la naturaleza que portan, porque saben que esa naturaleza desaparece y vuelve a aparecer. O sea, bajo el antiguo pacto venía el Espíritu Santo sobre ellos, la unción sobre ellos, y se iba, y creen que en este nuevo pacto actúa el Espíritu Santo igual, viene y se va, viene y se va. Imagínense. Entonces, ¿qué pasa cuando se edifica sobre sombras, tipos y figuras que no es la realidad de Cristo y no con la realidad de Cristo? Lo que sucede es que el Hijo de Dios se mantiene como un esclavo viviendo bajo ciertos rudimentos, por decir, bajo ciertas enseñanzas que ya no aplican ni son aplicables para la iglesia de Cristo y no edifican a la iglesia de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo: no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. En otras palabras, alguien que está edificado, que no es sobre la base de Cristo, está edificado en otras cosas, se le edifica sobre la ley de Moisés, sobre las obras, se le edifica sobre aquello que debe o no debe hacer, sobre algo que tiene que hacer para poder merecer, es decir, la meritocracia. Eso que se ha incluido desde el hecho de que se le dice al hijo que para que poder ser bendecido tiene que hacer algo, cuando no entiende que ya son bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces,
y que tienes que hacer para poder recibir el favor del Señor. Es decir, inclusive tienes que hacer para conservar la salvación. ¿Qué sucede entonces en todos ellos? Bueno, se está creando, en otras palabras, se les está tratando como esclavos, se les enseña como esclavos y permanecen ellos en temor y en esclavitud. La predicación de la ley para los hijos, en que tiene que cumplir mandamientos y si no los cumple le va a ir mal, ese tipo de predicaciones donde tienes que hacer algo para que Dios te escuche tu oración, tienes que ayunar tantos días, ese tipo se llama meritocracia, es decir, yo tengo que hacer, yo tengo que merecerme todo aquello que ya proviene del Señor, yo tengo que merecérmelo por lo que yo hago. Literalmente nos remite todo esto a la ley de Moisés. Subliminalmente ese mensaje nos remite a volver a cumplir la ley y volvernos a regresar a un pacto que ya está caduco, que ya no aplica a la iglesia y nunca aplicó para la iglesia. ¿Entendemos? Y eso trae como consecuencia pues la condenación, porque si un hijo de Dios no cumple con los mandamientos como Dios rígidamente lo establecía en el antiguo pacto, pues a la hora va a quedar mal con el Señor, se va a sentir mal, se va a sentir condenado, le va a dar temor de que por fallarle a Dios le va a venir una consecuencia mala. ¿Entendemos? Entonces, regularmente el legalismo siempre va a producir condenación en los hijos, y la condenación va a producir temor, y sobre todo temor a la muerte. Ok, entonces, entendiendo esto, vamos por favor a Gálatas capítulo 2. La historia de los Gálatas y el contexto era las iglesias de Galacia que se habían convertido a través del ministerio del apóstol Pablo. Habían recibido a Cristo por medio de la fe y habían recibido la salvación y la justificación por gracia, gratuitamente, sin haber hecho ninguna obra, solamente haber creído en Cristo Jesús. Así recibió la salvación, la justificación las iglesias de Galacia. Sin embargo, ¿qué estaba sucediendo? ¿Cuál era el problema por lo cual por ahí entre el 54 y 56 Pablo escribe la carta a los de Galacia? Bueno, que ellos estaban siendo otra vez reducidos a esclavitud. Entonces Pablo entendía que la predicación a un hijo de Dios nacido de nuevo, que no pertenecía en esa época al pueblo de Israel, porque obviamente tenemos que entender que en el primer siglo, hasta cierto tipo, bueno, por lo menos antes del año 70, ¿no? Existía dos tipos de evangelios, dos tipos de predicaciones para dos tipos de públicos diferentes. Uno era a los de la circuncisión, a los cuales se le la asignación que tenían para predicarles a ellos, pues era Pedro, Juan, Santiago, principales columnas de la iglesia judía en Jerusalén, y los cuales le predicaban a judíos. Fue bueno ese evangelio mezclado en el primer siglo, fue bueno porque era el inicio de lo que se iba a denominar posteriormente la iglesia comprendida entre judíos y gentiles, ¿ok? Pero mientras la iglesia no se unía entre judíos y gentiles, a ellos se les predicó ese evangelio mezclado, y para ellos fue una realidad, una verdad presente. Tan es así que Santiago escribió su carta bajo esa verdad presente para él. Pero Pablo tenía otra verdad presente, que era Cristo y solo Cristo, para ser edificado solamente en Cristo y no en la alteración del evangelio entre la combinación de ambos pactos, gracia y ley. ¿Ok? Entonces, bueno, sin embargo, la predicación a los judíos es un evangelio que para la época era algo normal, ¿ok? Pero el problema es que cuando la predicación que pertenecía a judíos, ahora la predicación tenía que llevarla a gentiles, era cuando se metían con el ministerio del apóstol Pablo, porque Pablo era apóstol a los gentiles para predicarle la gracia, ¿ok? Sin embargo, venían de Jerusalén enviados para ahora poder contaminar a aquel que había sido salvo por gracia, y ahora poder meterle la ley de Moisés y decirle: si no te circuncidas, si no conforme al rito de Moisés, si no guardas la ley de Moisés, no puedes ser salvo, porque ahora aparte de Cristo necesitas añadirle
el cumplimiento de obras. ¿Entendemos? Y en ese mismo contexto vamos a ver, dice Pablo, Gálatas capítulo 2 versículo 1: después, pasados 14 años, huele a pescado esto, no le echaron algún, no es pecera esta, en serio. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Obviamente que a los que tienen cierta reputación se está refiriendo a las columnas, ¿no? A Jacobo, Santiago, pues, Pedro, Santiago y Juan. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a, ¿qué cree? A cumplir el rito de la ley de Moisés, el rito de la circuncisión. En otras palabras, Tito, siendo griego gentil, que no era judío, ¿qué cree? Se lo ejecutaron al pobre Tito. Lo siento, Tito, pero pues, ya que. Entonces, el problema es que no se le sugirió a Tito: oye, Tito, ¿qué te parece si, aparte de ser creyente de la iglesia de Cristo, qué te parece, Tito, si te circuncidamos también para que pertenezcas a, en este caso, te añadas al pueblo de Israel? No se le dio como opción. ¿Qué cree? Se le obligó. Siempre el evangelio mezclado, mi hermano, ya ese evangelio no aplica ahorita, ¿eh? El evangelio para los de la circuncisión que se le designó a Pedro, Santiago y Juan, ahorita no existe ese evangelio. No existe. O sea, ya no existe un Pedro, no existe un Jacobo y no existe un Juan judíos para predicarle a los judíos. ¿Me entiende? No existe ya. Ese evangelio no existe. Por eso tenemos que distinguir lo que las cartas dicen y hasta cuándo ese evangelio tuvo su vigencia, por decirlo así. De antemano, Pablo a los Gálatas le dice que era un evangelio pervertido. ¿Pervertido para quién? Para la iglesia gentil era un evangelio pervertido, mi hermano. El hecho que usted le digan que es salvo por gracia, porque Cristo pagó el precio en la cruz, pero ¿qué cree? Ahora tiene que guardar la ley, cumplir mandamientos, hacer obras para ganarse el conservar la salvación eterna aquí en la tierra. Ese es un evangelio mezclado que crea. ¿Qué es lo que cree usted que crea ese evangelio? ¿Libres o esclavos? Crea esclavos. ¿Entendemos? Gálatas capítulo 2 versículo 2. Pero, bueno, versículo 3: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Imagínense, venía un gentil acompañando al apóstol Pablo. Por obviedad, Pablo no les enseñaba a circuncidarse, no les enseñaba a guardar la ley. Y a Pablo se le acusó también de ser apóstata de la ley, ¿sí sabía? Se le acusó de ser apóstata. Entonces, apóstata significa alguien que ha renegado, alguien que ha blasfemado y alguien que se ha retirado de creer aquello que creía. Es decir, alguien que ahora estaba en contra de la ley, pues. De eso se le acusó al apóstol Pablo. Sin embargo, dice que había falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, esos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar la libertad, imagínense, bueno, yo he escuchado ejemplos tan drásticos como el maestro Morfino, muy drásticos los ejemplos, ¿no? Pero son buenos ejemplos, ¿no? ¿De qué manera un judío se iba a dar cuenta que un gentil no estaba en pacto a través de la circuncisión física? ¿De qué manera? Pues la circuncisión física era el prepucio en el miembro masculino, pues, el miembro sexual masculino, ¿ok? ¿De qué manera alguien puede espiar a un gentil para ver si está circuncidado o no? Pues acompañándolo al baño, ¿no? Imagínense, qué incómodo
que uno que viene de la iglesia gentil y luego tenga que ir al baño y luego anda un judío espiándolo ahí para ver si le mocharon aquella parte. Imagínense qué feo. Hasta ese grado llega la religiosidad y el legalismo, mi hermano, de tratar de espiar qué es lo que usted anda haciendo para condenarlo. ¿Sabía que esos son los legalistas? Andar espiando a ver en qué falla lo agarran para condenarlo. Por eso ese evangelio de la circuncisión no existe ahorita. Fue solamente para unos años del primer siglo, ¿ok? Lo aclaro esto. Imagínense ahora, ¿qué pasa? Son introducidos y entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Está circuncidado conforme al rito de Moisés, guarda la ley, hermano. Imagínense, alguien que se introduce para ver si la iglesia de Cristo está guardando la ley si están circuncidando. Pero ¿qué pasa cuando alguien viene a introducirse para venir a establecer un sistema religioso nuevamente de obras? Bueno, reduce a la iglesia a la esclavitud. Reduce al cuerpo de Cristo a la esclavitud. Ahora yo le haré una pregunta. ¿Cuántos pastores, ministros, maestros que enseñan la palabra ahorita están en esa posición de reducir a la esclavitud a la iglesia de Cristo? Nada más es cuestión de que vea por internet iglesia fulana de tal y escuche la predicación. Aquí hacemos corte parejo, ¿no? Esto incluye todas las denominaciones. Todas las denominaciones. Cualquier denominación, pastor de una denominación que quiere imponer obras al Hijo de Dios para ser justificado, o para irse en el rapto, o para no ser de las 5 vírgenes insensatas, o porque si no va a perder su salvación si no hace obras, y si no hace obras no está demostrando que es salvo. O sea, todo aquel que quiere imponer obras, añadirle obras a la obra perfecta de Cristo en la cruz, ¿qué cree? Está reduciendo esclavitud a los oyentes que forman parte del cuerpo de Cristo con naturaleza divina y unidos al Espíritu de Cristo. Ahora, póngase a pensar, ¿se contrista el Espíritu Santo cuando escucha ese tipo de predicaciones? Filigonio, por favor, pórtate bien, Filigonio, no te portes mal, Filigonio, tienes que hacer obras, porque si no haces obras, Filigonio, pues ¿qué crees? A lo mejor no estás demostrando que eres salvo. Filigonio, por favor, yo quiero ver obras en ti. O tienes que hacer buenas obras para poder recibir la bendición del Señor. Si te portas bien, vas a estar bendecido. Si te portas mal, no va a haber bendición. ¿Qué cree que es eso? Esa es predicación de la ley, subliminalmente, aunque no le hablen ni un solo versículo de la ley de Moisés. Es introducción de la ley, del legalismo en la iglesia. ¿Y qué cree? Reduciendo esclavitud a los hijos. Y la esclavitud lleva al temor. ¿Y el temor a qué cree que lleva? A la muerte. El temor te lleva a la muerte. Hablando de muerte física, obviamente, ¿no? Entonces, en la iglesia primitiva ya estaban falsos hermanos, espiaban la libertad. Pero esa libertad, ahora ¿qué hacían ellos al predicarle la ley y ahora que vivieran por las obras? Ya no iban a vivir por lo que Cristo hizo, iban a vivir por ahora ellos haciendo obras. Reducen a la iglesia a ser unos esclavos. ¿Estamos de acuerdo? Y si se edifica sobre esa base de la ley de Moisés, de que hagan no buenas obras, de que no hagan malas obras, de que ayunen tantos días para ser bendecidos, de que, etcétera. Si se edifica sobre esa base, todavía una parte del cuerpo de Cristo en la iglesia permanece niño o esclavo, aunque es heredero de todo. Aunque sea heredero de todo. Inclusive el apóstol Pablo en el mismo libro, eso lo vamos a leer ahorita en Gálatas 4 para confirmar nada más lo que le estoy diciendo. Gálatas capítulo 4, por favor.
¿Ya? ¿Qué dije? 4. Versículo 1, ¿ok? Pero también digo, dice Pablo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Le pertenece el reino, le pertenece la gloria de Cristo, le pertenece el nuevo nacimiento espiritual, le pertenece el ser parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, le pertenece el estar sentado con el Señor en los lugares celestiales, le pertenece el reino. Versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, esto es muy importante, si lo podemos ver en otra traducción, Gálatas 4:2. Entonces, mientras es niño, es igual que un esclavo, ¿están de acuerdo? O sea, heredero, que es niño, igual a esclavo. ¿Estamos de acuerdo? La condición para que el heredero sea esclavo es que se mantenga niño. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida. Fíjense, está tremenda la nueva traducción viviente. Dice, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. ¿Qué más? La nueva versión internacional, Gálatas 4, versículo 2. Al contrario, ese está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Ok. Entonces, todo niño, toda persona que recibe a Cristo comienza como un niño. ¿Estamos de acuerdo? Niño. No hay crecimiento de Cristo en él. No, obviamente es alguien que no ha madurado. Alguien que permanece con pensamientos de niño. Piensa como niño, actúa como niño, tiene expresiones de niño, etcétera. Okay. Entonces dice el apóstol Pablo, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entre tanto digo que mientras el heredero es niño, en nada difiere, no hay una diferencia pues. Ahora aquí viene ¿de qué manera va a crecer entonces el niño? ¿De qué manera va a crecer ese bebé espiritual? Bueno, estando bajo tutores y curadores o administradores para la fecha fijada por el Padre. ¿Cuál es la fecha fijada por el Padre? Bueno, según Efesios 4, versículo 11, hasta que todos lleguemos a esa medida, a la unidad de la fe y de la medida del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Crezcamos hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Gálatas, es Efesios 4, 11, 12 y 13 por ahí. Ok, entonces, pero ¿qué pasa cuando los tutores, administradores, curadores, enseñadores, edificadores no están haciendo el trabajo correcto de edificar a los hijos, bebés, correctamente con el nuevo pacto, con la gracia, con solo Cristo, con esta verdad maravillosa presente, con la obra terminada de Cristo en la cruz? ¿Qué pasa cuando no se está edificando sobre esa base? ¿Será un buen tutor? ¿Usted cree que sea un buen tutor? ¿O es un mal tutor? ¿Sería un buen tutor aquel que no enseña el evangelio correcto? Que no enseña el propósito, la voluntad. Dice el versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños, dice el apóstol Pablo, estábamos ¿en qué? En esclavitud, bajo los fundamentos del mundo. Pero ahora, en el capítulo 4, pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, ahora, el apóstol Pablo se está refiriendo a que cuando él estaba en la ley, ¿no? Cuando él estaba en la ley, básicamente, alguien que está regido bajo la ley, en primer lugar es un muerto espiritual. Segundo, pues es un niño. Tercero, es un esclavo.
Pero ¿qué pasa cuando es nacido de nuevo la persona? Y en el caso de los judíos vienen del judaísmo, en el caso de los gentiles pues no. Pero vienen a Cristo, ¿qué pasa? Tenemos que cambiar de tutor, aquel que nos enseñe y nos edifique, o vamos a seguir siendo edificados sobre el fundamento de dos pactos o la mezcla de pactos cuando se edificó a la iglesia primitiva judía. O tenemos que ser edificados sobre el evangelio de Pablo, cuando dijo Pablo mi evangelio, es decir, hablando del evangelio que pertenece a la iglesia de Cristo, el evangelio que habla solamente de Cristo, de este nuevo pacto, de esta nueva creación. Por eso dice Pablo, ahora ya vino el Hijo, se cumplió el tiempo, ya vino Cristo. Ya no pueden seguir siendo edificados sobre el fundamento de la ley de Moisés. Y peor en el caso de los Gálatas. O sea, nacido de nuevo y luego se les predica la ley, se mantienen niños toda la vida y a la vez esclavos. Siguen siendo esclavos. Cuando vamos madurando en el pleno conocimiento, Cristo se va formando en nosotros a través del correcto evangelio. Aquello que antes era una, a cuenta por decirlo así, nos preocupábamos por cosas tan sencillas y hacíamos una tormenta de un vaso con agua, no sé si es el dicho. O sea, eran cosas tan sencillitas que lo veíamos tan grande el problema que era tan sencillo solucionar, pues. Pero cuando vamos madurando en Cristo, pueden salir problemas, pero ahora no los vamos a ver como los veíamos antes, porque sabemos que hay una solución en Cristo Jesús. No sé si me estoy dando a entender. No va a actuar igual un maduro espiritual, uno que está madurando en Cristo, que Cristo se está formando en él, a uno que es un bebé espiritual, sabe que no va a actuar igual. Por lo menos no debería actuar igual, ¿me entiende? Entonces Pablo exhorta en ese sentido. Ahora ya Dios envió al Espíritu de su Hijo, el cual habita en ustedes, dijo el apóstol Pablo. Ya no estamos bajo los rudimentos del mundo, es decir, uno que está bajo la ley es como si estuviera en el mundo, para que me entienda, en preceptos, en ideas. Porque el mundo, ¿qué dice? ¿Qué es lo que del sistema del mundo? ¿Qué es el sistema del mundo? Pues tú tienes que ganarte las cosas. ¿Estamos de acuerdo que eso dicen? ¿Sí o no? ¿Cuánto saca? Muy normal. O sea, tú trabajas y te ganas el salario, ¿no? Es muy normal. ¿Qué debes de hacer? Bueno, tienes que hacer méritos para ganarte el favor del patrón. ¿Estamos de acuerdo que tienes que hacer méritos o no? Tienes que hacer cosas para ganarte un mayor salario. Siempre es todo bajo méritos, para que usted me entienda, bajo las obras. En el mundo así es, el sistema del mundo así es. Tienes que hacer para merecer. Pero nosotros no estamos bajo esos rudimentos. Alguien que está bajo la ley ahorita es como si estuviera bajo el mundo, el sistema del mundo. O sea, tienes que hacer para merecer. En otras palabras, cumple tantos mandamientos, ¿por qué? Vas a ser bendecido. ¿Me entiende? Es lo mismo que los fundamentos del mundo. Hacer para merecer. No sé si me estoy dando a entender. ¿Y cuándo saben que es normal? O sea, es normal. O sea, un profesionista se va a esforzar en estudiar, se va a esforzar en ser eficiente en su trabajo. ¿Para qué? Para merecer un ascenso. ¿Cuántos saben que es un sistema normal? Pero ese sistema no aplica a la iglesia. En la iglesia, ¿qué es lo que hace la iglesia? Bueno, si se ha de esforzar en algo, esfuerces en la gracia. En que Cristo se llena de la plenitud de Cristo en el alma, para que Cristo sea el que opere a través de usted. Y cuando Cristo opera a través de nosotros, créalo, las cosas son más sencillas, más fáciles. Versículo 6, por favor. Y por cuanto sois hijos, bueno, vamos a leer desde el 4, dice: pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nació de mujer y nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre.
Así que ya no eres esclavo, sino ¿qué? Sino hijo. O sea, ¿por qué el pueblo de Dios se tiene que someter a un tipo de predicación de méritos, de obras? Es decir, de ley, pues, en otras palabras. ¿Por qué se tiene que someter? Ya no son esclavos. O sea, para que maduren, ahora tienen que entender que son hijos, pues, para que me entienda, hijos amados, hijos unidos al Espíritu de Cristo, una nueva creación, a la cual es justa, perfecta y santa. Pero mientras el hijo no se le enseñe quién es en Cristo Jesús, o sea, quién es en Cristo Jesús, quién es la iglesia en Cristo Jesús, mientras no se les enseñe acerca de la obra consumada de Cristo y estén deambulantes entre dos pactos, no van a crecer, van a permanecer esclavos. Y luego ahí viene la pregunta, ¿y luego por qué mueren? O sea, ¿por qué mueren antes de tiempo, físicamente hablando? O sea, estamos dando respuestas a esas preguntas que a veces se quedan en el aire como diciendo, ¿y por qué el Señor se lo llevó al hermano? Es que el Señor no se lo llevó, el Señor no se lleva a nadie, antes de tiempo obviamente, ¿no? El Señor desea que la iglesia madure bajo la enseñanza de la formación de Cristo. Es lo que desea el Señor, que la iglesia madure para poder usar a la iglesia madura, para que usted me entienda, para que sea luz aquí en el mundo y pueda expresarlo a Él, básicamente. Pero al bebé, un bebé en el ámbito natural siempre va a estar más, ¿cuántos saben que va a estar más frágil que un adulto? Sinceramente, un bebé de 1 año tendrá la misma fortaleza de uno de mi edad, de la edad de usted. ¿Quién podrá defenderse más bajo el ataque de alguien? ¿Usted o un bebé de 1 año? Nosotros, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, si la iglesia de Cristo permanece bebé, en nada difiere el esclavo, está sujeto todavía bajo los rudimentos del mundo, bajo los fundamentos del mundo. Es decir, haz esto para que merezcas. Así que ya no eres esclavo, dice el apóstol Pablo, sino eres un hijo. Fíjese la gran diferencia. Esa es nuestra esencia, ¿sabía? Que ya no somos esclavos, ahora somos hijos. Pero ¿qué dice más el apóstol Pablo? Ya no eres esclavo sino hijo. Y si eres un hijo, también ¿qué cree que eres? Eres heredero de Dios por medio de Cristo. Toda la herencia de Cristo nos pertenece a nosotros, porque estamos en Él. Esto trae una transformación del alma al entender esto, que ya no soy esclavo. Y cuando decimos que ya no eres esclavo, ¿qué cree que está diciendo el apóstol Pablo? Ya no eres pecador por lo que haces. Si la ley te decía que si hacías obras malas eras pecador y si hacías obras buenas eras justo, ahora dice el apóstol Pablo, ahora ya no eres esclavo, ya no eres pecador por lo que tú haces, sino ahora eres justo, un hijo justo y perfecto con la misma naturaleza de Cristo. Eres igual que Cristo, en otras palabras, con la misma esencia de Cristo, pues. Igual a Cristo me refiero como parte de Cristo, ¿no? Estamos en Él, ¿no? Y somos su cuerpo, significa que nosotros, en otras palabras, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo aquí en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos la misma esencia de Cristo, la misma naturaleza de Cristo, unidos al Espíritu de Cristo. Eso es lo que la Biblia registra. Entonces, ¿somos herederos o somos esclavos? Entonces, si heredero significa que eres justo, perfecto y santo, entonces esclavo significa que eres un pecador todavía. Si no entiendes lo que tienes en Cristo ya por derecho de herencia, entonces sigues siendo todavía un esclavo pecador. Porque bajo la ley todos eran pecadores porque no podían cumplir la ley al 100%. Fallaban en un punto que creeran pecadores, se hacían responsables de los pecados, de todos, infringir todos los 613 mandamientos. Eso dijo Santiago capítulo 2, versículo 9.
Un esclavo es lo mismo que un pecador. Un esclavo es lo mismo que un muerto espiritual, para que me entiendan. Ahora, un hijo nacido de nuevo, mientras no crezca, madure y Cristo le sea formado, permanece como uno del mundo, como un pecador, o uno que tiene naturaleza de pecado, pues. Un muerto espiritual. Es la misma. Un hijo que no madura es como si fuera una persona muerta espiritual, sin herencia. ¿Usted cree que un muerto espiritual tiene derecho a gozar, por ejemplo, de la sanidad divina? ¿Tendrá derecho? Cuando se acerca a Cristo, tienen derecho. Cuando están sin Cristo, ¿qué creen? Rara vez existe un milagro de ese tipo, pues. Rara vez. Y cuando existe un milagro, pues es porque le llevaron una patita de cobre a alguien, pues allá, un ídolo. Y rara vez existe. Rara vez existe. Entonces, ¿sobre la base de qué predicación se edifica la iglesia? ¿Sobre la base de esclavos o sobre la base de hijos? Si se le predica las obras, la ley de Moisés, se le predica como si fuese un esclavo muerto espiritual. ¿Usted cree que el cuerpo de Cristo merece que se le trate muerto espiritual? ¿Usted cree que el cuerpo de Cristo merece que se le trate como muerto espiritual? Pues hay tutores, curadores, hasta el tiempo estipulado por el Padre, que no los están edificando como hijos, sino los están edificando como muertos espirituales esclavos. ¿Sí sabía? Por eso debemos de valorar sobre qué base nos estamos edificando. Digo, yo valoro sobre qué me estoy edificando, Valoro de donde escucho la palabra ahorita, porque ya no es la misma palabra que yo escuchaba antes, años anteriores. Me estaba edificando sobre una base donde me estaban edificando como un muerto espiritual esclavo. Yo valoro a esas personas, a estos ministros, de los cuales compartimos enseñanzas también en nuestro muro, en nuestra página. Yo valoro todo esto que el Señor me está dando a través de estos ministros. Yo lo valoro, porque ese conocimiento no lo tenía antes, ¿sabía? Y este conocimiento que usted está adquiriendo a través de estos ministros no lo tenía antes. Debemos de valorar todo lo que esas riquezas de su gracia que estamos recibiendo. Debemos de valorar toda esa información maravillosa, revelación que nos está dando el Espíritu Santo a través de todos estos ministros. Entonces, Gálatas capítulo 4 más adelante, por favor. Entonces, ¿es esclavo muerto espiritual o es hijo heredero? Sobre la base de hijos debemos ser edificados. La iglesia sobre esa base debe ser edificada, no sobre la base de muerto espiritual, ¿ok? Vamos a leer ahora el 20, una alegoría. Versículo 21, Pablo dice: decidme los que queréis estar bajo la ley. Pregunta. Díganme aquellos que quieren estar bajo la ley, dice Pablo. ¿Acaso no habéis oído la ley? Fíjese, qué impresionante está esto. A los gálatas gentiles se les estaba infundiendo que cumplieran la ley, para que usted me entienda, para ser justificados o salvos. Y Pablo ahora les dice: díganme aquellos que quieren estar bajo la ley. ¿No han oído la ley? Luego dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues ambas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual, que está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿De qué cree que está hablando? Sara era un simbolismo, tipo, figura, sombra de lo que representaba ahora el nuevo pacto, ¿sabía? En Cristo Jesús. Y Agar, la esclava egipcia, ¿qué cree que representaba? A los israelitas que estaban viviendo bajo una ley que los esclavizaba. ¿Qué es lo que oímos? Lo que oímos nos esclaviza o nos liberta. ¿Estamos de acuerdo? Si usted empieza a oír, no, que de repente pues voy a oír
alguien que predique la ley, que me hable de mandamientos, que me condene y que me diga que tengo que cumplir los 10 mandamientos, guardar las fiestas judías, vestirme como judío, entonces seguirá siendo usted un esclavo. Y esa esclavitud le va a traer temor, y ese temor le va a traer la muerte física, hablando obviamente, ¿no? Pero dice aquí más adelante, (28) así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos ¿de qué? De la promesa, es decir, de la libre. Pertenecemos a este nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Ok? Ya no somos de la esclava. Pero como entonces había nacido, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, más que dice la Escritura, echa fuera ¿a quién? A la esclava y a su hijo. ¿Por qué? ¿Quién es la esclava? Agar. ¿Y qué representa Agar? Aquellos que vivieron bajo la ley, judíos, israelitas viviendo bajo la ley. ¿Estamos de acuerdo? Eso simboliza Agar. ¿Qué dice? Versículo 29, estamos viendo, ¿no? Gálatas el 30, estamos en el 30. ¿Qué es la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Usted es hijo de la libre. Usted está simbolizado en Sara, uno que tiene herencia. ¿Entendemos? Uno que es heredero de todo, que le corresponde toda la herencia de Cristo, nos corresponde a nosotros. ¿Sabía? Pero ahora hemos hechos libres por la sangre del Cordero. ¿Cómo nos sometemos otra vez a estar a preceptos de esclavitud bajo la ley si ya hemos sido libres? ¿Cómo se nos van a imponer obras y obras y obras y haz obras para que ganes el favor de Dios? Tienes que hacer obras para que te vaya bien económicamente, tienes que hacer obras para que sanes, tienes que hacer obras para que tu hijo se convierta, tienes que dar, inclusive esos programas nos dicen, da dinero para que tu familia se convierta. Imagínense. Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entonces dice, ¿más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no van a heredar. Los que viven, y un gentil que quiere cumplir la ley y vivir bajo la ley, no va a heredar, no tiene herencia en Cristo, todo le va a salir mal. ¿Captamos? No puede heredar junto con nosotros. O usted pertenece a Cristo y a ese nuevo maravilloso pacto, o pertenece a la ley. Versículo 31. ¿Queremos herencia? Ok, ya la tenemos. Disfrutemos la herencia que tenemos en Cristo Jesús. De manera, hermanos, que no somos hijos del esclavo, sino, otra vez lo recalca Pablo en el 31, sino de la libre. Gálatas 5, versículo 1, ya vamos a terminar. Entonces, los que están bajo la ley están en esclavitud. A los que les se predica la semilla de la ley, de las obras, de merecer, hacer para merecer, ¿son libres o son esclavos? Dice Pablo que son esclavos, ¿no? Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué significa estar firme? Nada más escuche predicadores de gracia para que me entienda. Parafraseando lo que dice Pablo. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué significa manténgase firme? Alguien que no está fluctuante, mi hermano. Es que de repente voy a escuchar esta predicación. Llegaron a mi casa los testigos de Jehová. Los voy a recibir porque son palabra de Dios. Llegaron los mormones. Wow, qué bueno. Mira, un güerito y un prietito. Mira, recíbalo en la casa, que acabo es palabra de Dios. Imagínense.
Y ya no le cuento de las demás denominaciones para no meterme en problemas. Hay gente que escucha todo porque cree que todo es palabra de Dios. Entonces, ¿estará alguien firme así en la roca que es Cristo? ¿Estará alguien firme en la roca? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Quién nos libertó? Cristo. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No se hagan esclavos de aquellos maestros que dicen que están enseñando la palabra, pero están mezclando los pactos. No se hagan esclavos de aquellos que dicen que enseñan la palabra y están imponiendo obras para ganar el favor de Dios, para merecer la bendición. Versículo 2. Y aquí yo, Pablo, os digo que si se circuncida, de nada aprovecha a Cristo. Y circuncidar es solamente un mandamiento. Es lo mismo que si dijera: he aquí yo, Pablo, os digo que si tratan de cumplir el mandamiento de que no robarás, de nada aprovechará Cristo. De nada aprovechará Cristo. Ahora, con eso que le digo que no cumpla el mandamiento, ¿estoy diciendo que se porte mal? No. Si alguien quiere agarrar monte con eso, pues ahora sí que lo agarre, pero yo no estoy diciendo eso. No se trata de cumplir mandamientos, no se trata de escuchar una ley, no se trata de escuchar a alguien que me esté imponiendo obras para poder merecer meritocracia, para ganarme lo que Dios ya pagó en la cruz del Calvario, en Cristo. O sea, ahora, ¿necesito ayunar 21 días para sanar de una enfermedad? ¿Usted cree que necesito? No. ¿Necesito ayunar 21 días para recibir la unción del Espíritu Santo? No. ¿Necesito ayunar 21 días para que Dios me hable? No. ¿Necesito ayunar 7 días para hacerme sensible a la voz del Espíritu? No. ¿Necesito ayunar 7 días para que Dios me cumpla una petición que Él ha estado pidiendo durante muchos años y el Señor me la conceda? ¿Necesito ayunar 7 días? No. No, no y no. Imagínense cómo está la iglesia de Cristo, o una parte de la iglesia de Cristo, la semilla que está recibiendo continuo. Reciben semillas de muertos espirituales, esclavos. Reciben semillas de aquel que no ha nacido de nuevo. Aquel que recibía las semillas de la ley eran muertos espirituales, pueblo de Israel muerto espiritual. Entonces, ¿servirá a Cristo? ¿Aprovechará a Cristo si usted quiere guardar un solo mandamiento de la ley y someterse bajo una ley de Moisés? ¿Aprovechará a Cristo si usted quiere hacer una buena obra para que Dios lo bendiga? ¿Aprovechará a Cristo? Por supuesto que no. Y en el 3, Pablo concluye: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida o quiere guardar tan solo un solo mandamiento de la ley, que está obligado a guardar toda la ley. Si usted quiere guardar un solo mandamiento, ¿qué cree? Se obliga a guardar toda la ley. Esto es así de sencillo: o todo o nada. Porque el que quiere guardar un mandamiento está obligado a guardar todo. Y si no guarda ni un mandamiento, pues no está obligado a guardar nada. ¿Estamos entendiendo? Y por último, versículo 4. De Cristo se desligan los que por la ley tratan de ser justificados. De Cristo se desprenden. Otra traducción, por favor. De Cristo se separan aquellos que entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, es decir, ser declarados justos o inocentes, es decir, salvos. Y si usted trata de ser justificado por la ley, dice el apóstol Pablo en la Nueva Versión Internacional, usted ha roto con Cristo. Ha roto con Cristo. ¿Y qué más dice?
ha caído de la gracia. Antes enseñaban, Filigonio, si andas en pecado, Filigonio, caíste de la gracia. Eso no significa. Caer de la gracia significa que usted regrese como a veces ponen ejemplos muy raros ahí, como dice Pedro, mejor no lo digo. Pedro dijo, es como el perrito que se vomita y se lo vuelve a comer. Vuelve al vómito. Es lo mismo. Si usted quiere ser justificado, salvo por guardar mandamientos, por portarse bien, por hacer obras, usted rompe con Cristo. Es como si dijera, Cristo, no me importa lo que hiciste en la cruz, no me importa tu sacrificio, no me importas tú. Rompe esa relación con Cristo y literalmente cae a un nivel más bajo. El nivel más alto estándar en el que vive la iglesia es la gracia por la cual opera la iglesia. La gracia es el nivel más alto de conocimiento. ¿Y qué cree usted? Cae de la gracia y vuelve a un nivel en lugar de comer el evangelio, la semilla de la palabra de la gracia, usted vuelve a comer vómito. Y Pablo dijo, eso yo lo tengo por basura, Filipenses 3. Todo lo que yo conocía de la ley, haber estudiado bajo los pies de Gamaliel, todo haber de la tribu de Benjamín, siendo israelita, siendo alguien estricto de las tradiciones de mis padres, alguien que era irreprensible bajo la ley, que era un hombre estricto, cumplidor de la ley. Dice, todo eso, dice Pablo, lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo y ganar y seguir en ese conocimiento excelente de Cristo. Imagínense la iglesia edificada sobre la basura que tiró Pablo. ¿Sabe qué parte de la iglesia está siendo edificada así? Sobre la basura que tiró Pablo, la agarran ellos y se la predican y se la dan de alimento espiritual a los congregantes. ¿Usted cree que es justo eso? Ahora, ¿estamos juzgando a los pastores o estamos juzgando un sistema? Depende cómo usted lo tome. Yo no estoy hablando de ningún pastor, No estoy hablando ni del curita de la esquina de su casa, tampoco. Estamos hablando de un sistema. Uno lo hacen por ignorancia, lo entendemos. Otros lo hacen porque escucharon al pastor Sergio Soto y siguen tercos enseñando lo mismo. Otros lo hacen porque escucharon a un maestro de gracia y critican la gracia. Como usted quiera, pero están dándole de comer a la iglesia la basura que tiró Pablo, se la dan de alimento ahora a los congregantes y los mantienen esclavizados. Aunque son herederos de todo, permanecen niños. Y luego pregunta, ¿por qué se murió el Pancracio? Por lo mismo, porque comió basura y le cayó mal. Cerramos con esto. Créalo que lo decimos con pleno conocimiento y a la vez me da tristeza ver pastores que sabemos que enseñan y predican esa basura que tiró Pablo, pero lo hacen por ignorancia. No los juzgo yo, porque no se trata de juzgar personas, pero sí compartimos nosotros esta palabra. ¿Qué cree? ¿Se van a enojar con el pastor Sergio Soto por lo que dijo que estaban enseñando basura? No sé. Pero si quiere compartir a otros predicadores que enseñan más suave, puede compartir a otros predicadores que enseñan más suave, pero comparte el evangelio de Cristo por estas redes. ¿Cómo esos pastores van a oír? ¿Cómo van a saber que están enseñando basura? ¿Cómo van a saber si no les informamos que están enseñando basura? Digo, ¿suena feo basura? Digo, ¿suena feo o es despectivo? Bueno, es despectivo en el contexto que usted lo vea, pero basura es algo que ya no tiene utilidad y usted ya lo tiró a la basura simplemente porque cumplió su función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la ley cumplió su función. ¿Para qué la tomas otra vez y se la vuelves a dar a los hijos de Dios nacidos de nuevo? Ya eso, dice Pablo, es basura. Y bueno, no lo digo yo. Si alguien dice que es feo lo que se está diciendo, que lo que predican es basura, bueno, juzguemos a Pablo. Yo repito lo que Pablo dijo nada más, ¿ok?
Nada más repito lo que él dijo. Sea fuerte o no sea fuerte, basura es algo que ya está desechado, no es algo despectivo y nunca lo digo de manera despectiva, ¿ok? Y entiendo que muchos lo enseñan por ignorancia, por falta de conocimiento, porque no estudian, y otros lo enseñan por contienda, otros lo enseñan porque escucharon gracia y quieren contender contra el Evangelio de la gracia. Hasta ahí la dejo. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, te damos por este tiempo de edificación, por tu palabra, porque sabemos que estamos edificados en Cristo. No estamos edificados en una ley. No queremos vivir por lo que hacemos, por la meritocracia, Señor, de querer merecer, hacer para merecer, hacer para merecer. Queremos vivir, Señor, por esa palabra de vida que viene de ti, Padre, que viene de ti, precioso Cristo. Es nuestra intención, Señor, ayudar, liberar, y que la iglesia de Cristo reciba el alimento que merece. No el alimento que pereció, ni el alimento que los va a dañar y les va a traer condenación y que los va a mantener esclavos. Que ellos conozcan su herencia en Cristo, Señor. Que conozcan su herencia de hijos amados y herederos. Es nuestra única intención, Señor, que esta palabra llegue a esas personas, que pueda ayudar a librar a alguien de la mezcla de pactos, del legalismo, de la condenación y todo aquello, Señor, que está afectando su vida aquí en la tierra, para que ellos puedan disfrutar de estas maravillosas riquezas de tu gracia, de este evangelio glorioso, y que tú, Cristo, seas formado en ellos, y que ellos maduren, Señor, y crezcan, y realmente haya tutores y curadores, Señor, entendidos de este maravilloso y nuevo pacto. Que haya humildad en ellos, Señor, que le revele Cristo, que se abra el entendimiento de ellos, Espíritu Santo, para que ellos puedan conocer este maravilloso pacto, que ellos puedan conocer este glorioso evangelio de Cristo. Gracias te damos, Señor. Gracias por esa ley del Espíritu de vida que ahora nos provee la vida de Cristo en cada área de nuestro ser, y que ahora esa vida está en el Espíritu, pero que ahora se extiende al alma y se extiende al cuerpo. Gracias te doy, Señor, porque este evangelio llegará hasta lo último de la tierra, y que el Espíritu Santo estará haciendo la obra de abrir esos ojos espirituales, de abrir el entendimiento para que ellos comprendan cuáles son las riquezas de tu gracia y cuál es su herencia en los santos. Gracias, Señor, te doy. Gracias por este tiempo de edificación. Gracias, Espíritu Santo, porque tú exaltas a Cristo. Gracias porque nos libraste de la ley del pecado y de la muerte, nos libraste de la condenación eterna, nos libraste de las tinieblas, nos proveíste tu vida, Señor. Por eso ahora somos luminares, somos luz aquí en esta tierra, porque portamos tu vida, Señor, y le expresamos a esta humanidad que te necesita. Gracias te damos, Señor. Declaramos que multitudes llegan a escuchar este evangelio, sea por tu servidor, Señor, o sea por otro predicador que enseña esta verdad presente, pero que llegue este evangelio, ya sea a muertos espirituales o hermanos en Cristo, que llegue este evangelio, Señor, y se extienda por toda la tierra, y pueda haber una iglesia gloriosa, entendida y madura, que pueda expresarte a ti, precioso Cristo. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Cristo. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Muy bien, pues nos despedimos de Alexa Marín, del pastor Federico Lara y de todas las personas que estuvieron conectadas y que posiblemente no los alcance a ver yo aquí. Michelle, ¿tienes alguna referencia ahí para saludarles? Porque no los alcanzo a ver si no comentaron. ¿Comentaron? Ok, hermano Roberto Chacón, Raquel Olivares, ¿quién más? Un saludo para ustedes y un abrazo. ¿Quién más?
Hermana Judith, Perla Judith, de acá de Estados Unidos también, y cada persona que estuvo conectada. La verdad es que es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra y sobre todo expresar a Cristo. Si fue edificación esta enseñanza, pues compártala. Si cree que estuvo duro el hermano Sergio, pues váyase con Pablo y échale la culpa a Pablo. Muy bien, entonces nos despedimos de ustedes, bendecidos en Cristo, un abrazo y los esperamos próximo domingo, transmisión en vivo a las 12 del mediodía, y todos los viernes a las 7:50 de la tarde estamos transmitiendo desde Jalisco, México, para cada pueblo, ciudad o nación. Les bendecimos en Cristo Jesús, y la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les son multiplicadas en Cristo Jesús. Y acá tienen una familia en Cristo Jesús en Jalisco, México. Comparta para que más ministros del Evangelio sean edificados, para que más hermanos salgan de las tinieblas. Comparta para que otros salgan y conozcan esa luz maravillosa. Cristo se les ha revelado a cada uno de ellos. Bendecidos.